Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer en el análisis descriptivo, dicho todo eso, no? Nosotros ya tenemos definidas qué variables tenemos, ¿no? En nuestro estudio, por ejemplo, la edad va a ser tratada como numérica, también voy a medir los niveles de presión arterial, sistólica, diastólica, en milímetros de mercurio, voy a medir la glicemia en ayunas, voy a medir la insulina en ayunas, y voy a medir los triglicéridos, perdón, el colesterol HDL, el LDL, o sea, y tengo definido que van a ser en miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo presentar esas variables cuantitativas? ¿Cómo puedo escribir estos datos? Cada individuo, cada participante en mi base de datos, ¿no? Es una fila y cada columna de mi base de datos es una variable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo resumir, no? Tengo que obtener alguna medida que me permita dar con una sola mirada un resumen de todo este conjunto de datos que hay ahí. Entonces, para describir generalmente los datos numéricos o variables cuantitativas, utilizamos la medida de tendencia central. Y junto con estas medidas, utilizamos la medida de dispersión. O sea, dos medidas, una de tendencia central y la otra de dispersión, ¿no? Entonces, la medida de tendencia central es la agrupación que existe de ciertos valores, de los valores del conjunto de datos respecto a un valor central, ¿no? Ese es el promedio, ¿no? ¿Cómo sacan ustedes su calificación, ¿no? Sin tener en cuenta el peso que tiene cada curso, obviamente, porque es otro tipo de cálculo. Lo que hacen es suman la cantidad de notas y la dividen entre el total de las notas y obtienen un promedio, ¿no? Sin embargo, también es importante incluirle a esa medida de resumen una medida que permita decir el grado en que los datos de ese conjunto se mueven alrededor de ese promedio, ¿no? Puede ser que dos distribuciones de datos tengan el mismo promedio, pero tienen diferente dispersión. ¿Qué quiere decir? Que en el primer conjunto, al tener menor dispersión, los sujetos probablemente de ese conjunto de datos tengan cierto parecido entre sí respecto a esa variable. O sea, tienen datos muy parecidos, ¿no? Muy parecidos al promedio. Mientras que en una distribución más dispersa, es probable que haya valores extremos, ¿no? Sujetos que estén muy a la izquierda o muy a la derecha de la distribución de los datos y que estén generando que tenga este valor de promedio, pero sin embargo existe una mayor variabilidad entre los sujetos de ese conjunto de datos, ¿no? Entonces, estas estadísticas de resumen lo que me van a permitir es generar agregados numéricos y me van a permitir resumir las características específicas de los conjuntos de datos que yo quiero evaluar y que están como numéricos, ¿no? Como dije, ¿no? La edad, puedo haber medido la glicemia en ayunas, la insulina en ayunas, los triglicéridos y qué sé yo más, ¿no? O puede ser el puntaje de un cuestionario psicométrico, ¿no? Puede ser el puntaje del cuestionario de miedo al COVID, que lo veo hasta en la sopa, en las tesis, y ya me he divertido mucho con ese cuestionario. A ver, ¿listo? ¿Qué más sigue por acá? Ya. La estadística resumen también, como les dije, puedes construir gráficos, ¿no? Tablas, gráficos. Generalmente los gráficos que más se utilizan son los histogramas, ¿ok? Los histogramas que permiten establecer si una distribución de datos tiene simetría o no tiene simetría. No sé si ustedes han visto la famosa campana de Gauss o curva de la normalidad. Esa es la forma de una distribución de datos que es simétrica. Generalmente hay variables que ya de por sí tienen esa naturaleza. Por ejemplo, los triglicéridos siempre van a tener distribuciones sesgadas. La insulina suele tener distribuciones sesgadas. Los valores de TSH, los valores de hormonas tiroideas suelen tener distribuciones sesgadas, ¿no? De lo que yo he trabajado. En las bases que sea, en los pacientes que sea, siempre hay distribuciones sesgadas. Y eso tiene sus explicaciones también incluso. Entonces, hay otras que son distribuciones que no son sesgadas, son más simétricas. Entonces, dependiendo de la forma de la distribución, uno escoge la medida de resumen, y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que las estadísticas de resumen nos van a proporcionar descripción de los conjuntos de datos, tenemos medida de tendencia central, de forma y de posición, ¿no? De forma la media, de posición la mediana, y de dispersión, ¿no? Que tienen que ver con cómo se mueven los datos en ese conjunto. Entonces, las medidas de posición reflejan la tendencia central y la localización, posición de los datos. Las más frecuentes son la
media, la mediana y la moda, ¿no? Hay otra medida que es la medida de localización, ¿ok? Que son los famosos percentiles, ¿verdad? El ejemplo clásico para que lo entiendan es con los que han llevado pediatría o han estado en atención primaria y han rotado en control de niño sano, por ejemplo, ¿no? Han visto que las mamás tienen una cartilla, ¿verdad? ¿No? Que tiene unos colores, ¿verdad? Un color rojo, un color amarillo, ¿no? Un color verde, ¿no? Dependiendo. Y hay los famosos percentiles, ¿no? O sea, si tú miras la cartilla está dividida, ¿no? En percentiles que van del 0 al 100, ¿no? Y hay puntos de corte, por ejemplo, si un niño está por encima del percentil 90, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que hay un valor del peso que ese valor le corresponde a un valor de percentil tal, ¿no? Entonces, si alguien está por encima del percentil 90 en el valor del peso, quiere decir que tiene obesidad, ¿verdad? Y al revés, ¿no? Si un niño está por debajo del percentil 10 en el peso, quiere decir que está desnutrido, ¿no? Entonces, esa es una medida de posición. ¿Posición por qué? Porque se hace un ordenamiento, ¿no? Se ha hecho un ordenamiento de menor a mayor de esos datos y de acuerdo a donde caigas, estás en ese percentil, ¿no? Entonces, se puede también utilizar percentiles. De hecho, la mediana es el percentil 50, o sea, la mediana es la mitad de una distribución ordenada de datos, ¿no? Yo tengo un conjunto de datos, los ordeno de ascendente a descendente y exactamente la mitad es la mediana. Ese es el promedio, ¿no? De hecho, bueno, la media es la media aritmética, porque existe también la media geométrica y la media armónica. La que usamos clásicamente es la aritmética, las otras se usan en temas muy específicos. Y el problema con la media aritmética es lo que le decía, ¿no? Puede ser que haya valores muy extremos a la derecha o a la izquierda de la media, que lo que van a hacer es jalar la distribución. El ejemplo clásico, ¿no? Tienes 5 notas, ¿no? Y tienes que dar tu examen final, ¿no? Y estás sacando tu cálculo, ¿no? De cuánto necesitas, ¿no? Y tienes un 0, por ejemplo, porque no te vas a hacer una tarea. Ese 0 te valora todo tu promedio. ¿Y qué te obliga? A sacar una nota más grande, ¿no? De las no habitualmente que te sacas, porque no te esfuerzas tanto. Si te esfuerzas puedes ser millonario, ya saben chicos, no te esfuerzo. Entonces, tienes que sacar una nota más grande para poder compensar, ¿verdad? Y más o menos tener el promedio que te pide la universidad, que puede ser 14, 15, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un valor, tengo una nota muy baja o una nota muy alta? Me jala mi promedio, me relajo en el estudio, o, puta, digo, ya, disculpen la palabra, tengo que estudiar, ¿no? Porque si no me van a jalar, o voy a desaprobar el curso. Igual, entonces, ese es el mismo problema. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un conjunto de datos que tiene valores extremos? El promedio no va a ser una medida de resumen representativa de los datos, ¿no? Ahora, la medida de dispersión, ¿no? Les dije que es bueno, y se coloca siempre una medida de dispersión junto con una medida de resumen con una medida de dispersión. Ahora, tienes varias medidas de dispersión, ¿no? Tienes el rango, que no es otra cosa que el valor mínimo y el máximo de una distribución de datos. Tienes todas tus notas, ¿verdad? Entonces tienes la nota mínima y la nota máxima. Ese es tu rango de notas, ¿no? Ese es mi rango de notas. Mínimo y máximo. Rango clásico. El rango intercuartílico es otro tipo de rango. Pero para poder calcularlo, lo que primero tienes que hacer es ordenar la distribución de datos, del mínimo al máximo, del menor a mayor, y dividir esa distribución en 4. O sea, en vez de hacerlo en centiles, lo haces en cuartiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso lo divides en 4 pedazos, ¿no? Cada cuartil representa el 25% de toda esa distribución. Entonces, se ordena de menor a mayor, y es como si fuera, imagínenlo como si fuera un rectángulo, ¿no? De números, desde el mínimo al máximo, y ese pan de molde lo van a partir en 4, ¿no? Agarran su cuchillo, tiene sus 4 pedazos, y cada pedazo de ese pan de molde, ¿no? O ese 3 leches que tanto me gusta, puede, o es igual, ¿no? Y el valor del medio del queque, el medio del queque, o del pan de molde que están cortando, rectangular, ese es el percentil 50,
y tenemos el límite del primer percentil, es el percentil 25, y luego después de ese sigue el percentil 75. Entonces, el percentil 25 y el valor del percentil 75 constituyen el rango intercuartílico. Perdón. La desviación estándar es algo que se suele también colocar como medida de dispersión. Generalmente, por ejemplo, ustedes ven, la edad promedio de los alumnos de este curso, por ejemplo, 22 años, más o menos 2.5, lo reportan en su resultado, ¿no? ¿Qué quiere decir ese más o menos 2.5? ¿Qué quiere decir? Que hay alumnos que tienen hasta 22.5 años y otros que tienen 18.5. ¿Eso significa? ¿O 17.5? ¿Eso significa? No, no significa eso. Ese valor no significa que es el promedio para arriba y el promedio para abajo, sino que por un problema de nomenclatura se le pone más o menos, pero en realidad lo que se le debería poner ahí es un paréntesis o poner desviación estándar y entre paréntesis el valor. Ese valor de desviación estándar lo que significa no es otra cosa que el valor en promedio en el que la media de esa distribución se encuentra, ¿no? Es como que colocaran ustedes el valor central de la distribución, o sea, el promedio, ¿no? Como si fuera un parante al medio de toda esa distribución de datos, y luego comenzaron a trazar líneas, ¿no? Hacia la media y ver cuál es la distancia de ese punto hacia el promedio. Esas distancias, esa suma de distancias de todos los puntos de la distribución hacia el promedio, esa suma de las distancias en promedio a la media de esa distribución, eso es la desviación estándar. ¿Y por qué me da una idea de la distribución de la variabilidad? Porque mientras más lejos estén los datos del promedio, quiere decir que los datos son más diferentes al promedio. Y mientras más cerca estén todos los datos del promedio, quiere decir que la mayoría de ellos se parecen. Entonces, por eso la desviación estándar es una medida de dispersión de la distribución. Entonces, mientras más cercanos estén los datos al promedio de ellos, la desviación estándar será más pequeña en magnitud, mientras que los datos sean más lejanos al promedio de todos esos datos, el valor de la desviación estándar será mucho más grande, ¿no? La magnitud será mucho mayor. Entonces, por eso es importante entenderlo, ¿no? No es más o menos para arriba, sino es un valor que refleja el promedio de la suma de todas las distancias de los valores hacia de ese conjunto de datos hacia la media. La varianza no es otra cosa que elevar al cuadrado la desviación estándar, ¿no? Así ustedes calculan la desviación estándar, ¿no? Esta X es el valor en promedio de todos estos 5 datos, por ejemplo, ¿no? Es la altura, ¿no? Desde el suelo hacia la cruz, ¿no? Del perro, ¿no? Tenemos un Rottweiler, un galgo, no sé cómo se llama esta raza, un Schnauzer y creo que es un Bulldog francés, ¿no? Entonces, esta es la media, lo verde, ¿no? Y acá hay una distancia, ¿no? ¿Qué es esto? Esta es la sumatoria de la distancia de cada n, ¿no? Y n-1 sería 4, ¿no? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 menos 1, 4. Entonces, x1, ¿no? Sería esta distancia. Podríamos calcularlo incluso a mano, ¿no? Acá hay 200, ¿no? Entonces, es una resta, ¿no? Entre el valor observado, que es x menos el promedio, se eleva al cuadrado, y se suma y se divide entre n-1, y a eso, todo eso se le saca la raíz cuadrada. Si yo lo elevo al cuadrado, o sea, no le hago la raíz cuadrada, esa es la varianza, ¿no? Ok. Entonces, de esa manera lo puedo calcular. Pero no se preocupe que hay un montón de paquetes que lo hacen, ¿no? ¿Cómo se calcula el rango intercuartílico? Les decía, ¿no? Se tienen que ordenar todos los datos, ¿ok? Partir en 4 la distribución y bueno, calcular. Pues, ¿no? Que el Q1 es el 25% de esa distribución, el Q2 es el 50%, el Q3 es el 75%, ¿no? Y de acuerdo al valor de la media, se calculan los datos, ¿no? De acuerdo al n del total de datos, se calcula. A ver, suponiendo un ejemplo, ¿no? Estas son bueno, ustedes son más chibolos, ¿no? Este es un curso para más viejitos.
Bueno, suponiendo que estas sean las edades de este grupo, ¿no? Por ejemplo, si yo lo sumo y lo divido entre todos, la edad en promedio es 39.1 años. ¿Cuál es la moda? El valor que más se repite, ¿no? 35 se repite 2 veces, pues la moda es 35 años. La mediana es 40, porque, miren, está ordenado, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. El valor central es, el rango es el valor mínimo y el máximo. Si quieren lo pueden restar, pero lo que normalmente se hace es, lo ponen entre paréntesis, ¿no? 27, rayitas, 52. La varianza, bueno, si la calculáramos sale 76,6 y la dirección estándar que es su raíz cuadrada 8.8. Ok. Entonces, hasta acá, ¿quién baila con quién, no? Generalmente, no es generalmente, sino que casi siempre, no casi siempre, es una ley, mentira. Por lo general, la media, o la mediana, perdón, la media aritmética, o el promedio, va acompañada de la desviación estándar, ¿ok? Mientras que la mediana va acompañada del rango intercuartílico o del rango. Puede ser del rango clásico o el rango intercuartílico, ¿ok? Generalmente es así, ¿no? La moda casi no se usa en la presentación de resultados, ¿ok? Y bueno, pues también existe otra medida de dispersión que no le hemos mencionado, que es el error estándar, que es agarrar a la desviación estándar y dividirla entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Para este caso tendríamos que agarrar el 8.8 y dividirlo entre la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, 8.8 entre 9, entre 3, eso sería el error estándar, ¿no? Es otra medida de dispersión que también se suele utilizar. Muy bien, entonces recuerden, tienen que colocar el promedio con la desviación estándar y si van a colocar la mediana, la van a tener que colocar con el rango o con el rango intercuartílico. Ahora, doctor, ¿cuándo escojo uno, cuándo escojo el otro? Ahí depende de si la distribución es sesgada o no es sesgada. Es decir, si tú agarras y haces un gráfico con tu variable numérica y ves el histograma. Si el histograma se parece a la curva de la normalidad, entonces, este tiene distribución aproximadamente normal también, ¿no? Otra opción es que puedes usar una prueba estadística, por ejemplo, puedes usar Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, ¿no? Algunos testes estadísticos. Y la mejor opción, que es la que yo más uso, es, una vez que evalúo el histograma y me parece sospechoso, lo que hago es mirar si la media y la mediana se parecen. Porque en una distribución que es simétrica o tiene tendencia a la normalidad, generalmente la mediana es igual a la media o se parecen mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que hago, algo rápido, ¿no? Si quieren más o menos tener una decisión rápida, ¿no? Sin tanta ciencia de por medio, en un acto de fe, me van a creer a mí. Algo rápido es mirar la media, la mediana, ¿no? Y si además quieren profundizar más, pueden pedir al paquete estadístico que les reporte una medida que se llama skewness o sesgo, ¿no? El sesgo debería ser 0, o si es más, sesgo positivo, si es menos, sesgo negativo, y le podrían pedir otro valor que es la altura de la curva, que se llama kurtosis, ¿no? Entonces, el valor clásico de kurtosis es 3, ¿no? Entonces, tendrían que hacer evaluaciones como que internas, ¿no? Y, de acuerdo a eso, presentar, ¿no? Entonces, se suele colocar en el plan de análisis, en el texto, eso, ¿no? Las variables descriptivas serán presentadas, numéricas, perdón, que sean numéricas, serán presentadas como promedios y desviación estándar si tienen distribución simétrica o distribución normal, o como mediana con rangos intercuartílicos o rango, como les guste más, si es que las distribuciones son sesgadas o no son simétricas o son no normales. No se dice anormal, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Anormales son otros que les gusta este modelo económico. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos para resumir las medidas para variables cualitativas, ¿no? Generalmente para las variables cualitativas, que son las variables categóricas, por ejemplo, el género, ¿no? Masculino, femenino, no binario, por ejemplo,
Acabamos de publicar algo de eso, por ejemplo, ¿no? Si habían diferencias estadísticamente significativas entre esos tres géneros respecto a las prevalencias de, por ejemplo, ansiedad y depresión, y si los determinantes sociodemográficos se modificaban, ¿no? Por el efecto del género, ¿no? Entonces, esa es una variable, por ejemplo, categórica, ¿no? Género, masculino, femenino, no binario, por ejemplo. Educación, ¿no? Eh, índice de masa corporal categorizado, por ejemplo, ¿no? Como normal, sobrepeso y obeso, y así, ¿no? N variables, ¿no? Que yo puedo categorizar, ¿no? Por ejemplo, inmunización, ¿no? Calendario de inmunizaciones en niños, quiero ver ese problema, justo que estamos en un estudio de eso con la ENES, ¿no? Queremos ver disparidades. Pone, no inmunizado, inmunizado incompleto y totalmente inmunizado, ¿no? Ya, tres categorías, ¿no? Entonces, ¿cómo se presentan esas variables? ¿Cómo se describen? Generalmente como frecuencias, como paloteo, ¿no? ¿No? Son atributos, las variables cualitativas o categóricas son atributos de los objetos y se cuentan, ¿no? Se palotean, se cuentan como frecuencias absolutas y relativas, o sea, número y porcentaje. Porcentaje no es otra cosa que una proporción, ¿no? O sea, por ejemplo, de todo un conjunto de datos, en este caso son 30 sujetos, 15 tienen primaria, 10 tienen secundaria y solo 5 tienen superior. Entonces, si a eso le sacamos porcentajes, obtenemos, ¿no? Una proporción, que no es otra cosa que dividir, ¿no? El total de números de algún determinado subconjunto. En este caso, estamos viendo que en una población de 1925 sujetos, hay 175 casos de cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quisiera presentar eso, ¿no? Si yo quisiera presentarlo, y he dicho que lo voy a categorizar, lo voy a presentar como una variable categórica, entonces lo que puedo hacer es presentar ese porcentaje, ¿no? Una proporción. Ahora, una vez que hemos ya pasado del análisis, descriptivo, lo que deberíamos es pasar, por si acaso, al análisis descriptivo, justo está en la lámina, también se le llama análisis univariado en inglés, ¿no? Porque solamente ves una variable, ¿no? De alguna manera se le dice univariado, ¿no? Y al bivariado es donde tú ya estás relacionando dos variables. Este científico, ¿no? Tiene extendidos sus brazos, ¿no? El B1, la variable 1, es la X, ¿no? En el eje cartesiano, y la B2 en el eje de las ordenadas, ¿no? En la otra variable. Entonces, generalmente B1 es la X y B2 es la Y, ¿no? Entonces, en el orden de las ideas de los planteamientos de investigación, X generalmente es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Y esta raya que está al medio es una raya que lo que está evidenciando es la relación que existe entre ambas variables. Este es un gráfico de dispersión, ¿no? Un gráfico que sirve para ver correlación, ¿no? Por ejemplo, B1 puede ser los niveles de grasa corporal, por ejemplo, ¿no? Y B2 puede ser los niveles de insulina en ayunas. Entonces, con una máquina de bioimpedancia en medio de los niveles de grasa corporal y con una prueba de laboratorio en medio los niveles de insulina en ayunas, y quiero hacer un análisis bivariado de ambas variables. Ambas variables son numéricas, entonces puedo hacer una correlación, ¿verdad? Puedo hacer una correlación. Puedo correlacionar ambas variables, ¿no? En un gráfico, ¿no? Plotearlas como está ahí y ver, pues, cuando una adquiere un valor, qué valor adquiere la otra y hacer ese trazado, ¿no? Entonces, ahí estoy haciendo un análisis bivariado. O sea, recuerden que también el análisis estadístico no solamente son tablas, sino también son gráficos, figuras. Entonces, estos gráficos ayudan a explorar de alguna manera, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, y lo que estoy viendo ahí es que hay una relación lineal, ¿no? Y si, bueno, tomamos mi ejemplo, diríamos que hay una relación lineal entre los niveles de grasa corporal y los niveles de insulina en ayunas, ¿no? Entonces diría que a mayor nivel de grasa corporal hay mayores niveles de insulina, y eso se está reflejando probablemente como algo que se conoce como resistencia a la insulina, ¿no?
si probablemente midiéramos, ¿no? Otros estimadores, como monominio glucosilada, tal vez, o tolerancia a la glucosa, probablemente también encontraríamos ese tipo de relación, ¿no? Entonces se ve que hay una relación lineal ascendente, ¿no? Positiva. Entonces, de eso se trata el análisis variado, muchachos. De que una vez que yo tengo, ¿no? Mis variables, o sea, ya tengo mi tabla 1, ¿no? Mi tabla 1, ya agarré mi tablita, ¿no? He puesto mi título, he puesto variables, y en un ladito le he puesto, ¿no? Los promedios y los porcentajes para cada variable según su naturaleza. Ahora, ¿qué corresponde ser? Que corresponde ser mi tabla 2 y mi tabla 3. Mi tabla 2 debería ser un análisis bivariado que evalúe, ¿ok? ¿Qué tanto se parecen o no los sujetos que están expuestos o no están expuestos a mi variable de interés independiente? Por ejemplo, imagínense que yo quiero evaluar si fumar se asocia con mayores síntomas depresivos en estudiantes universitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, de todas maneras, a mí me interesaría como lector saber qué tanto se parecen los estudiantes que fuman de los que no fuman. Entonces, ahí justamente haría una tablita, ¿no? Que sería una tabla 2, en donde compararía, a través de un análisis variado, por ejemplo, cómo es el promedio de edad entre los que fuman y no fuman, por ejemplo. De repente el promedio de edad es mayor entre los que fuman comparado con los que no fuman, entonces ya tengo una característica, ¿no? Que va a diferenciar. Entonces, generalmente ese análisis variado, la razón de ser es justamente de una manera descriptiva, de una manera exploratoria, cruda, por así decirlo, porque no es un análisis ajustado, es un análisis crudo, simple, pero que permite a través de las pruebas de hipótesis más o menos ver si esa diferencia en edad tiene un valor si ese valor absoluto en términos de diferencia estadísticamente significativa relevante, ¿no? O sea, que quiere decir que esa diferencia no es producto del azar, de la suerte, del ya que chu, ¿no? Entonces, esa es también la idea acá, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un poco eso. La idea es plantear hipótesis estadísticas acá, ¿no? Entonces yo tengo una tabla donde quiero comparar, ¿no? Las diferentes variables respecto a esa característica, ¿no? Tengo además, por ejemplo, tengo además el género, ¿no? Quiero saber, por ejemplo, si hay más mujeres o más hombres que fuman, probablemente haya más hombres, ¿no? Y igual, ¿no? Por ejemplo, gente que vive sola o que vive acompañada, probablemente los que viven solos fuman más, y así, ¿no? Tendría una descripción que me permitiría comparar, ¿no? A través de estas pequeñas pruebas de hipótesis, ¿no? De un valor P, si esta diferencia y estas diferencias entre grupos son insignificantes o si son significativas. Y que luego eso me permitiría, obviamente, a la hora de discutir mis resultados, más o menos tratar de explicar hasta qué punto, ¿no? Los resultados tienen que ver con esas diferencias, ¿no? Entonces, depende mucho de las variables. Si son variables numéricas, se hace determinada prueba de hipótesis. Si son variables categóricas, se hace determinada prueba de hipótesis, ¿no? Generalmente para comparar grupos, ¿no? Para comparar promedios entre grupos, por ejemplo, ¿no? Como hemos puesto acá el ejemplo, queremos saber si en promedio los que fuman tienen más o menos edad, se usa determinadas pruebas. Y si, por ejemplo, si quiero cruzar dos variables categóricas, como les decía, ¿no? Si quiero saber si hay más hombres o mujeres que fuman, se usa otro tipo de prueba, ¿no? Pero finalmente en ambas se hacen pruebas de hipótesis. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que el promedio de edad entre los que fuman y no fuman no es diferente, ¿ya? O sea, en esencia son similares. Y generalmente todos los planteamientos de hipótesis tienen esta premisa, ¿no? Tienen esta premisa en donde no existe diferencias, no hay efecto en la hipótesis nula, siempre, ¿no? Y existe entonces una hipótesis alterna que generalmente se toma cuando la nula no se cumple, que es considerar la alterna que hay diferencias, ¿no? Y puede ser que un grupo o el otro tenga mayor o menor edad, ¿no? Pero hay una diferencia. ¿Cómo sería la hipótesis nula para el ejemplo de las variables categóricas, el cruce categóricas? El ejemplo sería que
no existen diferencias respecto al género en el hábito de fumar. O sea, que da lo mismo ser hombre o mujer para ese conjunto de datos respecto de fumar, ¿no? Y la hipótesis alterna sería lo contrario, ¿no? Que probablemente, bueno, y ahí tendrían que ustedes revisar la literatura, ¿no? Jugársela. Podrían decir que de repente los hombres, ¿no? Y que generalmente es lo que más se da, aunque ahora las mujeres fuman más, pero que existe una asociación por fumar respecto al género, ¿no? Y que los varones tienen una mayor proporción de fumar que las mujeres, ¿no? Entonces justamente usan pruebas de hipótesis que les permiten probar eso, ¿no? Y existe toda una secuencia de eventos que permiten llegar hasta la prueba de hipótesis, ¿no? Primero establecer la hipótesis nula, la hipótesis alterna, luego seleccionar el nivel de significancia, o sea, con qué valor de P van a considerar que la diferencia es significativa. Generalmente el estándar de mercado es 0.05. Luego tienen que identificar cuál es la prueba estadística que van a utilizar. Ya hay varias opciones, ya la vamos a ver. Y luego, pues, tienen una regla de decisión. La regla de decisión está basada en el nivel de significancia del paso 2, ¿no? Entonces, si el valor P es menor de 0.05, yo no voy a tener que rechazar la hipótesis nula y me voy a quedar con la alterna. Pero si el valor P es mayor de 0.05, no voy a poder rechazar la hipótesis nula y me voy a tener que quedar con ella. Doctor, ¿y cómo hago, no? ¿Cuál elijo? ¿Puedo poner otro valor? Sí, claro, podrías, por ejemplo, ser más estricto, es decir, ¿no? Yo pongo mi punto de corte de significancia en 0.01, por ejemplo, ¿no? Bueno, si eres más estricto, está bien. El problema sería que más bien digas, no, más bien yo quiero que mi punto de corte sea más alto, ¿no? Y ahí sí no hay manera, ¿no? Hay demasiado error. Entonces, una vez que se hace la prueba de hipótesis, ¿no? Se toma una muestra para hacer la hipótesis, que es lo que se hace en la investigación, ¿no? Se decide si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo se comparan las variables numéricas, no? Depende también. Depende si hay distribución normal. ¿Recuerdan que hablamos en la parte descriptiva univariada que tenía que haber distribución normal? Y si había distribución normal, lo presentaba como promedio, ¿ok? Y como desviación estándar. Y si no había distribución normal, la chance era presentarlo como mediana y su rango, ¿no? Bueno, igual acá, ¿no? Primero hay que ver si hay distribución normal o no. Entre que ambas variables, que se van a comparar, ¿no? Cumplan la distribución normal. Luego, lo que se compara es que exista homogeneidad de varianza. Por ejemplo, en el ejemplo, para comparar los grupos de edad, ¿no? Primero tengo que asegurarme que la edad tiene distribución normal, ¿no? Luego, tendría que, obviamente cada grupo, los que fuman y no fuman, tienen un promedio de edad, ¿no? Y una desviación estándar. Luego lo que tengo que ver es que la dispersión en ambos grupos sea similar, ¿ya? Entonces, si la dispersión de ambos grupos es similar, quiere decir que es homogénea. Entonces, si las desviaciones estándar se parecen, se podría decir que existe varianzas homogéneas, ¿no? Porque obviamente si tú le vas al cuadrado, la desviación estándar no tiene la varianza. Entonces, a eso se refiere con homogeneidad de varianzas. Pero, doctor, ¿qué? ¿Nada más las miro y ya? No, existe una prueba estadística también que se puede hacer, que se llama la prueba de Lee-Bain. Tú puedes hacer la prueba de Lee-Bain y con la prueba de Lee-Bain puedes saber si las varianzas de esos grupos que vas a comparar tienen o no tienen distribución, tienen o no tienen homogeneidad de varianza, ¿no? O si quieres ser más fino, puedes decir homocedasticidad de la varianza, ¿no? Ahora, entonces, si se cumplen ambos supuestos, ¿no? Se pueden hacer métodos paramétricos, pero si no se cumplen, tenemos una opción, son los métodos no paramétricos, ¿ya? Si son métodos paramétricos, tengo que ver primero si son grupos relacionados. ¿Cómo son grupos relacionados? Por ejemplo, imagínense que yo me voy a hacer un test de tolerancia oral a la glucosa. Entonces tengo
que hacer una glucosa en ayunas, luego me van a comer las 5 gramos de glucosa, y luego me toman a los 30 minutos, a la hora y a los 120 minutos. Entonces, si yo quisiera establecer una comparación entre el tiempo cero y el tiempo final, ¿no? Y comparar ambos promedios, esa es una muestra relacionada, porque es la muestra de un mismo sujeto a lo largo del tiempo, ¿ok? Es el mismo sujeto a lo largo del tiempo. Se llama muestra relacionada, también le dicen muestra pareada, ¿ok? Entonces, si no sucede eso, quiere decir que la muestra no es pareada, no es relacionada, o también se le conoce como muestras independientes, ¿no? Como es en este caso, el ejemplo del promedio de edad de los que fuman y no fuman. O sea, los que no fuman no tienen absolutamente nada que ver con los que fuman, ¿ya? Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Ahí entonces estamos hablando de una muestra independiente, ¿no? Mientras que en el caso del mismo sujeto al cual se le toman la misma muestra en diferentes tiempos, estamos hablando de muestras relacionadas o pareadas. Muy bien, y ahora, depende cuántos grupos estoy comparando, ¿no? Yo estaba haciendo el ejemplo para 2 grupos, ¿no? Para grupo de fumar, no fumar respecto a la edad, ¿verdad? Si son 2 grupos y no son grupos relacionados, o sea, son muestras independientes, lo clásico es hacer la T-Student, o bueno, puede hacer el test Z, ¿no? Pero T-Student, bien, funciona, perfecto. Si las muestras son relacionadas, se puede hacer también la T-Student, pero la T-Student pareada, para muestras pareadas. Ahora, si yo no tengo normalidad, no tengo homogeneidad de varianzas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es el método no paramétrico. Lo mismo, ¿no? Si tengo muestras relacionadas y son 2 grupos, estoy comparando, resulta que la edad no tenía distribución normal, ¿no? Y resulta que había mucha dispersión en un grupo respecto al otro, o sea, no había homogeneidad tampoco, ¿no? Aunque basta que no tenga uno de los dos y ya fue ya. Entonces, si las muestras son independientes, como en nuestro caso, ¿no? Que tenemos quien fuma y no fuma, puedo usar, bueno, hay varias opciones en realidad, ¿no? Ya la que más le guste, la U de McWhinney, puedo usar la suma de rangos de Wilcoxon, que en realidad se parecen, o pueden usar la prueba de Kruskal-Wallis para 2 grupos, porque hay prueba de Kruskal-Wallis para 3 grupos, ya lo vamos a ver. Pero si son muestras pareadas, es decir, el mismo sujeto, pero la glucosa no tenía distribución normal, entonces no queda más remedio que utilizar prueba no paramétrica, y además es el mismo sujeto, o sea, para muestras relacionadas. Entonces voy a usar la prueba del signo, puedo usar la prueba del signo, o puedo usar la prueba de signos y rangos de Wilcoxon para muestras pareadas, ¿ya? La suma de rangos y Wilcoxon para muestras pareadas, o la prueba del signo. También hay la prueba de la mediana. Hay varias en realidad, pero estas son las más conocidas. Ahora, si son 3 grupos, imagínense que queremos saber si, de acuerdo a las categorías del IMC, hay mayor o menor promedio de edad, por ejemplo, ¿no? Edad e índice de masa corporal categorizado. Entonces, ahí no tengo 2 grupos, tengo 3 grupos, los que tienen peso normal, los que tienen sobrepeso y los que tienen obesidad, ¿no? Entonces, ahí ya cambia la figura. Ahí ya no puedo hacer T-Student, porque la T-Student está diseñada solo para 2 grupos. Ahí lo que tengo que hacer es, si los grupos son independientes, como en este caso del IMC, por ejemplo, ¿no? Si en este caso los grupos son independientes, ¿ok? Tendría que utilizar el ANOVA, ¿no? El análisis de varianza de una vía. En cambio, si las muestras son relacionadas, ¿no? Y existen más de 3 mediciones, es decir, lo que les dije, ¿no? Si quisiera hacer una comparación de las 3 mediciones, de los 3 momentos, ya tendría que usar un ANOVA para muestras relacionadas, ¿no? Mientras que, si no puedo cumplir con toda la parte de normalidad y homogeneidad, y tengo 3 grupos, la solución a la ANOVA, que no puedo hacer porque no tengo homogeneidad y no tengo normalidad de varianzas, no tengo homogeneidad de varianzas y normalidad, voy a tener que hacer la prueba de Kruskal-Wallis, funciona bien, y si las muestras son relacionadas,
hablamos del test de Friedman. Muy bien. Valor P, ya lo hablamos un poco, ¿no? Es el punto de significancia estadística que le vamos a dar, ¿no? El que nos va a definir las decisiones que tomemos para las pruebas de hipótesis. Entonces, generalmente ponemos un punto de corte de 0.05. Pero, ¿qué significa ese punto 0.05, doctor? No entiendo. Entonces, eso es una probabilidad, no es un valor, es un porcentaje. Si tú le das probabilidad es 5%, ¿no? Entonces, ese 5% se define como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula, que es la hipótesis con la que todas las pruebas parten. Acuérdense que es la hipótesis de la no diferencia, de la igualdad, de no pasa nada, ¿no? De Keiko, no pasa nada, no se preocupen, todo bien, ¿no? Esa es la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis alterna es que se va a quedar 10 años, ¿vale? Y va a haber un montón de corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el valor P? El valor P nos asegura, ¿no? Nos define esa probabilidad de tomar la decisión de decir, yo rechazo la hipótesis nula cuando esta es verdadera, ¿no? O sea, es tan poca la probabilidad, como tan baja como 5%, de rechazar esta hipótesis nula, siendo esta verdadera, ¿no? O sea, de decir que sí hay significancia cuando en realidad no la hay, ¿no? Y está relacionada como lo que se conoce con error tipo 1 o falso positivo. Entonces, una diferencia es estadísticamente significativa solamente significa que hay evidencias estadísticas, que hay una diferencia, ¿no? No significa que la diferencia sea grande, importante o radicalmente diferente. Y ahí viene el problema siempre, chicos, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por la significancia estadística y no usamos las neuronas para llevar la diferencia significativa a términos de diferencia o relevancia clínica o a términos de diferencia o relevancia en salud pública o en el tópico o campo que estén haciendo. Y bueno, ya tenemos tabla 1, características generales de la población, tabla 2, ¿no? Mi comparativo por quien fuma y no fuma, pero también estaba evaluando depresión, ¿no? Entonces puedo hacer una tabla 3, ¿no? De otro bivariado, en donde me interesa saber si existen diferencias, ¿no? Entre la prevalencia de depresión a través de todas las variables, ¿no? O quiero saber en promedio si los que están deprimidos tienen más o menor edad, por ejemplo, ¿no? O quiero saber cuánto es la prevalencia de obesidad de depresión en los obesos, en los normopesos y en los sobrepesos, por ejemplo, si esa es una de mis variables. O quiero saber si en hombres o mujeres, ¿no? Existe mayor o menor prevalencia de depresión. Entonces también puedo hacer una tabla 2 ahí, una tabla 3, perdón, y esa tabla también iría con un análisis de variado. Y dependiendo de qué tipo de variables, y dependiendo de este cuadrito que ya hemos visto acá bien bonito, ¿verdad? Resume todo, escogería las pruebas necesarias, ¿no? Y con mi valor P juzgaría, ¿no? Ya para la interpretación de resultados. Entonces, finalmente, hemos llegado al análisis de regresión, ¿no? Continuamos con la pregunta, ¿no? Estamos en un diseño transversal, ¿no? Tenemos una variable independiente que es el tabaquismo y tenemos otra variable dependiente que es síntomas depresivos, ¿no? Entonces, luego lo que correspondería al ser un estudio observacional es hacer un análisis de regresión. Doctor, ¿y por qué no nos quedamos con el bivariado? Porque es un análisis crudo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los métodos de regresión? Los métodos de regresión son los métodos más populares para controlar confusión en estudios observacionales, ¿no? Empiezas con un modelo crudo que parte del modelo bivariado, ¿ya? Pero que luego vas a un modelo crudo simple y que luego vas a pasar a un modelo ajustado o un modelo donde va a considerar todas las variables, o sea, va a considerar todo ese marco de variables que tú te has esforzado en construir, que has investigado, que tienes los antecedentes y que sabes que son necesarias para dar una figura completa, una pintura, ¿no? Una foto completa de todo el fenómeno que tú estás estudiando, ¿no? Entonces, la decisión del modelo de regresión que se use depende mucho de la naturaleza de la variable desenlace para su selección. O sea, si mi desenlace es numérico, o sea, en este caso, imagínense que, bueno, en vez de poder utilizar un instrumento que me diga si tengo síntomas depresivos o no, voy a utilizar un puntaje, ¿no? Un puntaje, un cuestionario que me dice que si tengo 0 puntos estoy deprimido y el cuestionario se mueve de 0 a 50, ¿no? Y quienes tienen 50 puntos es lo máximo que se puede estar deprimido, ¿no?
Pero no hay un punto de corte que me defina, ¿no? Síntomas depresivos, sí o no, ¿no? Sino es un puntaje, ¿no? Entonces, ahí la variable es numérica. Mientras que si agarro otro instrumento como el PHQ-9, que sí tiene un puntaje, pero que me dice con un punto de corte mayor a 4 son síntomas depresivos, ahí estoy teniendo una variable que es dicotómica, porque tiene solamente 2 niveles, ¿no? Y es categórica. E incluso podría tener una variable politómica, por ejemplo, ¿no? Si en vez de analizar la depresión como síntomas depresivos, yo la analizo como agarro el test de Hamilton, por ejemplo, ¿no? Y el test de Hamilton me permite dividir la depresión en leve, moderada y severa. Entonces, ahí, ¿cómo hago, no? Tengo una variable categórica politómica ordinal, ¿no? De 3 niveles, ¿no? Entonces, la decisión de los modelos que se toman depende mucho del desenlace, ¿no? De la variable dependiente, ¿no? Entonces, si la variable dependiente es numérica, tal modelo. Si la variable no es numérica, es categórica. Si es categórica y tiene 2 niveles, tal modelo, ¿no? Si es categórica y tiene 3 niveles, tal modelo, ¿no? Entonces, pero también va a depender del diseño, por ejemplo, ¿no? Hay diseños que solo admiten determinados modelos. Por ejemplo, el diseño de casos y controles solo te admite el modelo de regresión logística, porque el modelo de regresión logística me permite calcular odds ratios. Entonces, no hay vuelta que darle ahí. Casos y controles, igual, modelo de regresión logística. En cambio, hay diseños en donde puedes tener más de una opción. Por ejemplo, un transversal. Si en el transversal el desenlace es categórico, dicotómico, por ejemplo, ¿no? Como en este caso la depresión, yo podría usar regresión logística, pero también podría utilizar un modelo binomial negativo, si me gusta ese, o podría usar un modelo de Poisson, si me gusta más ese, ¿no? Obviamente cada modelo además tiene supuestos matemáticos, tiene ciertas consideraciones como lo de la normalidad, la homogeneidad, ya, igual. Los modelos tienen supuestos que hay que cumplir a cabalidad para poder recoger el resultado que arrojan y considerar que ese resultado no tiene sesgo. Entonces, depende mucho nuevamente de la naturaleza de la variable de desenlace. Depende del diseño. Si estoy en un diseño de cohorte, yo lo que quiero es calcular riesgos relativos. Entonces, el diseño de cohorte, ¿podría calcular OR? Bueno, sí, bajo ciertos parámetros, ¿no? Odds ratios. Pero a esta altura de la vida y los paquetes computacionales que hay, sería tonto no calcular, ¿no? Un RR, ¿no? O sea, los modelos de regresión al final lo que me permiten son calcular medidas de asociación. Esas medidas de asociación me permiten poder evaluar, valorar, contrastar la hipótesis de trabajo. Y de esa medida de asociación me informa la magnitud y la dirección. Por ejemplo, en el ejemplo que he dado, ¿no? Como tengo variables categóricas, ya voy a utilizar un modelo de Poisson y como estoy en un diseño transversal, la medida de asociación que me corresponde es una razón de prevalencia, o sea, un PR, un prevalence ratio, ¿no? Una razón de prevalencia. Entonces, lo que me va a corresponder es elegir, ¿no? Entre un modelo de regresión binomial negativo o un Poisson. Binomial negativo se hace de primera intención siempre y si no converge, usas un modelo de Poisson con varianza robusta. O si eres pragmático y te saltas la valla, ¿no? Como en el meme, ¿no? Que hay la escalerita, ¿no? Conocer a sus padres, hacer una relación, llevarme bien y ya sabes lo que sigue, ¿no? Y se saltan de frente, ya. Igualito. Si quieres salir de frente al de Poisson, se puede, ¿no? Con ciertas consideraciones. Igual, entonces depende mucho del diseño y de la naturaleza del desenlace, ¿no? Y lo que le va a permitir nuevamente es calcular medidas de asociación, ¿no? La más conocida es el coeficiente beta o diferencia de promedios, ¿no? El odds ratio, el prevalence ratio, el risk ratio o riesgo relativo y el hazard ratio, ¿no? Y bueno, pues con eso voy a poder evaluar la hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos además otras regresiones nuevas que han salido ahora. Por ejemplo, tenemos la mente, como le había explicado, la regresión logística que permite calcular odds ratios, que se suele hacer en estudios de casos y control, en estudios transversales.
Ustedes van a ver ensayos clínicos incluso de los años 80 y hasta inicios, casi mediados de los 90, calculados con odds ratios, porque los paquetes computacionales no permitían calcular riesgos relativos ajustados, ¿no? Entonces, ahora ya no, pues, ¿no? Entonces ustedes van a ver que hay otros modelos derivados de los modelos de regresión lineal, ¿no? Que son los modelos lineales generalizados, que no están acá en la lámina, ¿no? Y ahí vienen, pues, ¿no? Esos modelos lineal generalizado binomial negativo, modelo lineal generalizado de Poisson, modelo GLM, que permiten modelar riesgos relativos, por ejemplo, ¿no? Y tenemos los modelos de Cox, por ejemplo, que permiten modelar desenlaces tiempo-evento, como la supervivencia, ¿no? Que es un desenlace que se compone por la probabilidad de morir y el tiempo desde que inicia el seguimiento hasta que te mueres, ¿no? La regresión polinomial, la que les decía, ¿no? Que cuando tienes 3 desenlaces, ¿no? Tienes más de 3 desenlaces, ¿no? Perdón, tu desenlace tiene más de 2 niveles, perdón, ¿no? Tienes obesidad, por ejemplo, ¿no? Como desenlace, ¿no? Entonces tienes normal, sobrepeso y obeso, o como poníamos en el ejemplo de tabaquismo, ¿no? Lo categorizo como leve, moderado, severo. Entonces ahí puedes usar una regresión polinomial, ¿no? O multinomial, o pues, y si el lado con desenlace es ordinal, como en este caso se puede hacer una regresión logística ordinal, por ejemplo, ¿no? La regresión stepwise es una regresión que se llama regresión paso a paso, ¿no? Es un tipo de regresión donde yo no planteo un marco de variables, sino las tengo ahí, tengo 200 variables, ¿ya? Tengo 200 variables, entonces comienza el programa una por una, obviamente le doy las dos principales que me interesan y luego comienza a probar, ¿no? Y a través de varios estimadores estadísticos, como la razón de verosimilitud y los indicadores Akaike y Bayesiano, comienza a hacer los modelos. La regresión de Ridge, Lasso y ElasticNet son derivaciones del Stepwise que lo que permiten es generar modelos, ¿no? Que lo que hacen es forzar los coeficientes de regresión hacia cero y lo que hacen es además seleccionar variables y, digamos, quitar el efecto de algo que se conoce como sobreajuste. Sobreajuste es un fenómeno que se da cuando yo tengo un montón de variables y las meto todas y tengo demasiadas variables, ¿no? Entonces puede haber algo, lo que hacen los modelos Ridge, que son los primeros, que, digamos, tendrían que estabilizar los coeficientes, pero tenían el problema de que no hacían el stepwise. Entonces luego serían los modelos Lasso, que además, escogían las variables, ¿no? Además digamos, tratar de forzarlos, de manejar el tema del sobreajuste, ¿ok? Integraban la parte de stepwise, ¿no? Se llama este modelo Lasso. Y finalmente lo último que se está haciendo, que es lo que todavía no he estudiado bien, así que no me pregunten, ElasticNet Regression, que además de considerar el tema del sobreajuste, también ajusta el tema de colinealidad y quita el efecto de predictores que no tienen mucha significancia y mucho impacto en el modelo. Generalmente estos modelos Ridge, Lasso y ElasticNet se utilizan para scores de predicción, ¿no? Para predicción. Bueno, ya vamos acabando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para el plan de análisis? Definir también qué paquete vamos a usar, ¿no? Si vamos a usar SPSS, Stata, R, SAS, PINFO, el que les guste, ¿no? O el que tengan a la mano, en el que se entrenen. Miren, yo les sugiero, quédense con un solo paquete y mueran con él como si fuera su novia, ¿ya? No se metan a aprender Stata, no se metan a aprender R, SAS, todo quieren saber, que al final no saben nada bien. Con la novia que quieran estar, pero quédense con ella para siempre y solamente cambien a otra cuando esa novia no les dé algo que se pueda hacer. Por ejemplo, yo casi todo lo he hecho con Stata. He usado R en un par de cosas que Stata no podía hacer en su momento. Mi novia no podía hacer eso, me busqué otra novia para hacer esas cosas con ella. Pero ahora mi novia Stata ya hace lo que le conté, ¿no? Entonces dije, oye, mira, ya pues. Me dijo, ya, no te preocupes, pero voy a intentar, ¿no? Y ya en la versión 16 ya hace lo que no podía hacer antes y vamos, nuestro matrimonio sigue. Bien. Muy bien. Entonces, lo que deben hacer el plan de análisis es poner las técnicas lógicas y básicas para el análisis de la estadística descriptiva. Se lo tienen que escribir, ¿no? Como les dije, ¿no?
cómo se tiene que colocar, que se van a tratar las variables descriptivas, si son numéricas, si es distribución normal, que van a poner promedio, desviación estándar, mediana, recorte cuartílico, y cómo van a ser las categóricas, igual para el bivariado, ¿no? Con qué pruebas estadísticas van a usar, ¿no? Se va a usar T-Student, ¿no? Si hay distribución normal, si no tiene distribución normal y no hay homogeneidad variable, vamos a usar la suma de rangos de Wilcoxon, ¿no? No hemos hablado de pruebas de correlación, por ejemplo, ¿no? Podemos usar correlaciones de Spearman, de Pearson, ¿no? Entonces tienen que pensar cómo se va a hacer ese análisis bivariado, cuál va a ser el punto de significancia estadística y cómo se va a hacer el análisis de regresión, bueno, cuando es necesario, y yo, bueno, siempre lo considero necesario, ¿no? Como hoy día, que los alumnos me decían, no, nosotros queremos llegar solamente hasta la parte descriptiva, porque nos parece que es muy importante, está ahí nada más. Y yo me moría de risa, pues. Y al final todas las tesis tienen que ser analíticas, pues. Si no, bueno, al menos donde yo enseño, no queremos boletines epidemiológicos, queremos hipótesis y que las hipótesis sean probadas, con planes de análisis que tengan modelos de regresión sólidos. Bueno, un ejemplo acá, ¿no? De cómo se suele escribir un plan de análisis, como ustedes verán, es muy corto, ¿no? Pero debe ser conciso, ¿no? Como en este caso, que lo que dice es que el paquete estadístico utilizado, que van a escribir los participantes, ¿no? Este es un estudio de hepatitis B, ¿no? Han utilizado, por ejemplo, el chi cuadrado, la prueba de Fisher, ¿no? Dependiendo de cómo, ¿no? Claro, no les comenté, ¿no? No hemos hablado mucho de comparaciones de categóricas, pero las comparaciones categóricas se hacen con chi cuadrado. Y si no se cumplen los supuestos de chi cuadrado, se utiliza la prueba de Fisher, como lo dicen acá nuestros amigos, ¿no? Y bueno, ellos van a hacer una regresión logística bivariada, o simple también, a la regresión logística bivariada se le dice simple, o cruda, y una multivariada, ¿no? Y lo que y tienen que decir qué medida de asociación van a determinan unos ratios con su intervalo de confianza, ¿no? Acá otro, por ejemplo, ¿no? Uso de tecnología de información y comunicación de recién egresados de Lima. Ponen qué paquete van a usar, ¿no? Miren, ponen la significancia estadística, bueno, ponen algo de que cómo han depurado la base, ¿no? Y luego dicen cómo van a evaluar la normalidad, por ejemplo, ¿no? Dice, si tienen o no tienen distribución normal usando la prueba de Shapiro-Wills, ¿no? Bueno, así lo han querido hacer ellos. De repente pueden poner que van a utilizar ustedes histogramas, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O a veces ni siquiera lo ponen, ¿no? Simplemente dicen que si tiene distribución normal hacen esto y si no tiene hacen otro. Ya depende de cómo le guste más. A veces los revisores de las revistas te van a pedir más cosas o el jurado de tesis te va a querer mucho detalle. Bueno, se lo das, ¿no? No hay problema. Y luego, bueno, dicen, ¿no? Cómo van a escribir. Miren, acá no dicen, por ejemplo, cuándo van a usar medias o cuándo van a usar medianas, pero bueno. Y luego dicen cómo calculan las prevalencias, que van a usar chi cuadrado o la prevalencia de Fisher, según depende, ¿no? La T-Student o la de McWinney, para la numérica según corresponda, dicen según corresponda, pero no dicen cómo, ¿no? O sea, nuevamente, ¿no? Y esto ya está publicado, entonces depende mucho de los revisores, ¿no? Aquellas variables que resulten significativas serán incluidas en un modelo de regresión logística múltiple, usando la técnica backward, este es un tipo de regresión stepwise, y se evaluarán los modelos completos y reducidos y el ajuste final del modelo. Finalmente se reportará un OR con sus respectivos intervalos.